Ahora sí que estamos grabando. Fíjate que era fácil Ahora y sí. no era capaz de hacerlo bien. Vale, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a todas y a todos. Voy a hacer una cosa que no estoy acostumbrado, así que si sale mal ya me podéis perdonar, pero voy a hacer una entrevista a una persona que la tengo aquí presente con todas y todos nosotros, que es Ana Franco, que es doctora en neurobiología, también científica, de estudios científicos y esas cosas, curiosa, con un enorme compromiso social, madre y ciudadana del mundo. Es lo que me ha dicho para que le haga un poquito la presentación. Vale, no precisamente en ese orden. Yo le he querido poner primero lo de doctora en neurobiología, pues para darle la importancia que ella tiene, ¿vale? A ver, os cuento un poco. Ana y yo nos conocimos en el primer congreso de educación emocional, pues porque coincidimos un poco bueno, iba a decir en los pasillos, pero realmente fue en la calle, ¿verdad, Ana? Sí. Y nada, tuvimos una conversación un poquito informal, porque ella me conocía un poco por el tema del blog y tal, y vio que había muchísimos puntos en común entre lo que yo contaba desde mi ignorancia absoluta sobre la neurociencia y lo que ella andaba estudiando, ¿no? A partir de ahí recuerdo que quedamos otro día para hablar un poquito online, ¿no? Sí. Y fuimos viendo ya un poco más en detalle cuáles eran esos puntos en común, ¿no? Sobre todo en relación al procesamiento del estrés y toda esta historia. Y el otro día, un poco así en un arrebato, le dije a ver si quería que le hiciera una pequeña entrevista para el blog, pues porque a mí me interesaba también, egoístamente, pues el sustrato este de la neurociencia para el blog, ¿no? Y le quiero hacer una pequeña entrevista sobre eso, sobre el tema sobre todo sobre el tema del estrés, sobre cómo se procesa a nivel cerebral y a nivel del sistema nervioso autónomo, pero desde la perspectiva de alguien que se dedica a estudiar estos temas ya con el rigor científico que implica la neurobiología, ¿vale? Entonces, pues no sé, Ana, no sé por dónde empezar. Vamos a empezar con una pregunta sencilla que seguro que te la sabes, A aunque ver, igual a veces las preguntas sencillas son aparentemente sencillas, pero luego no lo son tanto, ¿verdad? posiblemente. Eh, ¿Cómo entendéis desde vuestro ámbito de estudio el tema del estrés? Así en general, ¿cómo lo colocáis? Pues desde la neurobiología, más que estudiar el estrés, se estudian las respuestas a estrés, entendidas como aquellos mecanismos de regulación fisiológica, cerebral, mental y de relación con el entorno que ayudan a recuperar el bienestar y el equilibrio perdido, o la homeostasis. Entendida como equilibrios internos, equilibrios en procesos internos y también equilibrio con respecto a la interacción con el medio ambiente social y físico. Y se entiende también todo ello como que ese equilibrio se pierde temporal o crónicamente como consecuencia de la percepción real o percibida, valga la redundancia, de algún agente o situación o contexto desafiante o amenazante. Vale, de acuerdo. Eh, ¿Por qué haces este matiz? A mí me llama mucho la atención, que no estudiáis el estrés, sino la respuesta ante el estrés. ¿Qué diferencia hay para ti entre estas dos cosas? Porque me ha parecido que para ti es importante, creo que no me equivoco, ¿verdad? No, no lo es. Bueno, yo creo que en general, por cómo se plantea a la hora de estudiarlo, claro, el estrés en sí podría ser la exposición a un estresor, a un agente que provoca esas pérdidas temporales o crónicas de los diferentes tipos de equilibrio. Pero lo que realmente ocurre en el cuerpo y en la mente y puede tener un impacto adaptativo, maladaptativo o alternativamente adaptativo, que podemos comentar lo del alternativamente adaptativo también, pues todos esos procesos ocurren como la respuesta que se desencadena a nivel de una secuencia temporal de procesos consecutivos que están bastante bien estudiados, que si quieres podemos hablar de ellos. Y bueno, pues es esa respuesta la que nos permite recuperar esa homeostasis de forma adaptativa o no recuperarla y entrar en procesos con una carga que puede ser la que acabe teniendo un impacto perjudicial para el cuerpo, para la mente, para el bienestar, para la seguridad. No sé si Vale. tiene sentido. Para mí sí tiene sentido. De hecho, según ibas hablando, me venía a la cabeza una cosa, ¿no? Y es uno de los errores que a veces cometemos las personas que acompañamos el sufrimiento, ¿no? Que es prestar mucha atención a los estresores, es decir, a las cosas que provocan el sufrimiento y no tanto a la respuesta adaptativa, ¿no? De manera que a veces, sin querer, anclamos a las personas en esas respuestas, ¿no? A no poner la atención quizás en la respuesta adaptativa y en la función que tiene y sobre todo
Pues creo que tú lo dices en alguna conferencia que te he escuchado, ¿no? No solo poner la atención en la subida de los niveles de estrés, sino también en la bajada. Yo creo que parece muy interesante. ¿Qué te Y tiene sugiere mucho lo que que ver con lo acabo que planteas tú también, de que a de... lo mejor no se trata de evitar los estresores, de evitar las amenazas, sino de ver cómo se puede recuperar la seguridad y la calma. Y eso no es otra cosa que lo que consigue una respuesta adaptativa al estrés, recuperar esos niveles de partida que nos permiten o reflexionar introspectivamente, tener una charla con un amigo o estar concentrados sin tener que estar en un estado de alerta defendiéndonos. Así que estamos hablando de lo mismo en ese sentido, yo creo. Vale. Eh, tengo que confesar que antes de hablar contigo, te he estado escuchando en una conferencia que tienes en YouTube y que luego dejaré un poco el enlace, digo por aquí porque igual también lo publico en YouTube, ¿eh? Para que la gente la pueda ver. Pero hay una parte de esa conferencia, fíjate, en la que hablas un poco de estos estresores y a mí me Ujú. conectó un montón con el discurso, yo creo que tú también lo has visto alguna vez, con el discurso un poco que a veces suelo tener yo, ¿no? Hablas de estresores fundamentales para el ser humano, de tres en concreto, ¿no? La falta de autonomía, es Sí, decir, de alguna autonomía, manera conexión eso es la conexión y el y el sentimiento de valor. valía que una persona tiene, ¿no? Y Haría además estresores competencia. que tienen como mucha oportunidad de generar patrones de estrés tóxico, ¿verdad? Es decir, de estrés sostenido en el cuerpo. Nosotros más que estrés tóxico hablamos de estrés crónico, Vale. porque el estrés tiene muy mala prensa y creo que en general se divulga muy mal, igual que el pobre cortisol, que creo que nos ayuda mucho a muchos niveles y parece que solo nos hace la vida difícil. Y el estrés agudo, el estrés a situaciones puntuales, acotado en el tiempo y que podamos afrontar con los recursos que tenemos, ese estrés realmente es una respuesta que nos ayuda desde concentrarnos, a despertarnos por las mañanas y movilizarnos, a tener una conversación escuchando activamente a la otra persona. Entonces, me gusta hacer ese matiz porque hay respuestas a estrés que son muy necesarias para una vida que se pueda disfrutar a nivel introspectivo y a nivel social. Y sí, a nivel de estresores crónicos, dentro del grupo de los estresores sociales, que son los que mencionas, ¿no? Que comentaba Ujú, en aquella charla, yo he llegado a esto por una amiga mía que creo que conoces, que es Dimitra Dumpiotti, a la que has leído. ujú. Es una psicóloga de Sí, sistemas que dice que ya en consulta ha ido observando que realmente lo que desequilibra el bienestar es que no haya un equilibrio dinámico entre la autonomía, el valor y la conexión. Puede haber déficits o excesos y eso es lo que al final genera a nivel sistémico ese malestar, ¿no? Sostenido. Y curiosamente hay psicólogos sociales que han intentado ver a nivel transcultural cuáles son lo que llaman necesidades psicológicas fundamentales, simplemente con encuestas, y lo que se ha visto que a nivel mundial es muy repetitivo es esto, la necesidad de pertenencia, conexión, la necesidad de autonomía, que permite desarrollar nuestra identidad, supongo, y la necesidad de competencia o de valor. Entonces, desde miradas aparentemente terapeutas con formaciones y estructuras de pensamiento distintas, han llegado a identificar estas mismas necesidades que yo creo que se pueden tipificar como estresores sociales. de hecho, nosotros muchas veces decimos, ¿no? Que cuando hay un síntoma, aunque parezca que vaya diametralmente en contra de todo esto, ¿no? Muchas veces es una forma que la persona tiene de encontrar sentido de agencia, dignidad, competencia, sentido de competencia, de tener cierto control sobre la realidad y esperanza. La esperanza también, como entendía un poco también como, bueno, si hay movimiento, si algo se mueve dentro de mí o dentro de las personas que están alrededor, pues algo podrá pasar diferente, ¿no? A lo que está pasando, ¿no? Mm, Totalmente. qué interesante. Estaba pensando en el Eh, así. ¿Crees que todas estas necesidades o estresores sociales, en el caso de que no estén presentes, puede tener algo que ver con el desarrollo de las personas? Estoy pensando en infancia y adolescencia, quizás. Porque parecen necesidades humanas y posiblemente mamíferos, de otros mamíferos, que están muy presentes en ese inicio de nuestras vidas de preparación a la vida adulta, ¿no? ¿Crees que quizás pueden ser fundamentales porque se enraizan mucho con lo que hemos tenido y lo que no, en esa etapa tan definitoria de lo que nos va a ayudar o a complicar a veces navegar la vida? pues yo me imagino que sí. No te sabría dar una respuesta en concreto a lo que acabas de decir.
pero lo que sí que tengo claro es que cuando hay una situación de estrés cerca de nosotros, ¿no? Hablo de los que somos un poco profesionales y acompañamos ese sufrimiento, ¿no? Muchas veces nos cuesta muchísimo enfocarlo de esa manera, ¿no? Es decir, entender lo que está pasando desde el punto de vista de que las personas tenemos esas necesidades muchas veces sin cubrir, ¿no? De la autonomía, el valor, la conexión, la sensación de esperanza, ¿no? Y es verdad que cuando esas palabras se ponen un poco en el centro de las conversaciones, ya solo el mero hecho de poder hablar de ese tipo de cuestiones cambia mucho la realidad, ¿no? Es como que empezamos a poner palabras a lo que está pasando a nivel del cuerpo, que tú bien comentas también. ¿Tú qué piensas en relación a todo eso? Porque creo que las palabras muchas veces también sirven como amortiguador del estrés, es decir, cuando podemos poner palabras a algo. Sí, yo creo que muchas veces también se equipara estrés-ansiedad y bajo mi punto de vista no es lo mismo. La respuesta a estrés, Es si cierto. quieres, luego podemos ver un poco cómo está estructurada en... Explícanos un poco eso, que a mí me interesa bastante, Vale. que creo que me confundo. Pues para esto lo que propongo es que visualicemos una montaña para tener la imagen mental que nos permita ir siguiendo lo que os voy a comentar. Entonces, la respuesta a estrés es una secuencia de procesos que ocurren una vez que detectamos esa amenaza real o percibida para nuestra integridad, para nuestro bienestar físico, psicológico o social. Entonces, detectamos esa amenaza y hay una serie de cambios fisiológicos que luego podemos comentar que impactan a nivel mental y provocan la reorganización de procesos mentales. Entonces, lo que ocurre es que posiblemente primero estuviésemos con lo que se llama red neural por defecto activada, es decir, podemos estar en procesos o la red neural o la ejecutiva. Si tuviese la red neural por defecto, estaríamos en procesos introspectivos o reflexivos o con los paseos estos, las divagaciones mentales. Si estamos con la red ejecutiva activada, estaríamos concentrados en una tarea o dando clase, en una charla, hablando con amigos, con nuestros hijos. Si detectamos una amenaza, estas redes se inhiben y se activa la red de saliencia o de asignación de relevancia, que lo que hace es escanear el entorno para recoger posibles amenazas y reconstruir lo que está ocurriendo. Y ahí empiezan a ocurrir cosas. Entre otras cosas, a nivel sensorial hay cambios. De hecho, pues se pueden dilatar las pupilas para recoger más información del entorno, por ejemplo, o incluso el olfato a veces se puede agudizar, el oído. De ahí que a veces nos sobresaltemos si estamos un poco en alerta, porque detectamos con más facilidad estímulos sensoriales. Lo primero que ocurre son respuestas automáticas, las que tú conoces muy bien, las famosas lucha, huida o congelación. Algunos autores de Estados Unidos también mencionan el sexo, porque hablan de las cuatro Fs en inglés. Además de la lucha, la huida y la congelación, incluyen el sexo, que me parece Qué curioso. curioso eso, qué curioso. Y una vez que se han puesto en marcha esas respuestas automáticas, eh, a medida que pasan cosas que ahora vamos a ir viendo en el cuerpo, hay una transición. Entonces, primero de forma inconsciente y a continuación de forma consciente, son todo, como veis, procesos de activación, que se movilizan recursos para activar respuestas en el cuerpo. Empezamos a buscar mecanismos de afrontamiento. ¿Qué podemos hacer para afrontar esa amenaza, ese desafío? Pueden ser pasivos o activos. Y estos mecanismos de afrontamiento pueden llevar a la evitación, que no es lo mismo que la huida. Y luego podemos ver matices, que creo que la neurociencia ayuda mucho a ver la complejidad que hay dentro de todo esto, ¿no? Si en algún momento de nuestra vida hemos aprendido que ante determinada situación huir es lo que nos pone a salvo, ya no es una respuesta reflexiva, innata, que huimos para protegernos porque nos sentimos amenazados, sino que huimos porque durante mucho tiempo, ante ese mismo estímulo, lo que hicimos fue poner distancia. Así que llega un momento en el que algo que temporalmente fue deliberado, evalúo qué está pasando, pienso qué voy a hacer, como creo que de la forma en la que me puedo proteger mejor es poniendo distancia, me voy, se acaba automatizando. Y es una respuesta habituativa automatizada. Ante este estímulo, pongo distancia. O ante este estímulo, lucho, porque en su momento fue lo que me ayudó. Pero no es la misma lucha o huida automáticas que se desencadenan en segundos. Esto podría ocurrir en minutos, media hora. Ujú. Cuando hemos decidido cómo afrontar la situación, nos vamos adaptando. Es decir, se van activando procesos de inhibición de todos estos procesos que previamente se habían activado para ir recuperando la calma. Procesos de inhibición, como vale, he detectado estas amenazas, he decidido qué voy a hacer con ellas, cómo las voy a afrontar y ahora progresivamente voy recuperando mi conexión con el entorno sabiendo que estoy a salvo. Y esta adaptación también lo que hace es apagar esos procesos que nos han ayudado a movilizar esos recursos a nivel fisiológico y mental. Y con ello recuperaríamos el punto de partida, la homeostasis, esa sensación de bienestar. Se activaría de nuevo la red ejecutiva
y continuaríamos con nuestra vida, o la red de activación por defecto, y ya no estaríamos en alerta. ¿Qué ocurre? Que todo esto, que permite resolver el problema y seguir, ha evolucionado ante estresores o desafíos agudos limitados en el tiempo. El problema a nivel psicosocial y a nivel estructural, a nivel económico, es que hay muchos desafíos que son crónicos. Una situación de vulnerabilidad económica, una situación de injusticia o desigualdad social por estado migratorio, una situación de paro crónico, de problema de acceso a la vivienda, estos son situaciones crónicas muy desafiantes. Y el cuerpo y evolutivamente no hemos desarrollado recursos para sostener esta respuesta adaptativa de forma tan prolongada en el tiempo. Entonces, en vez de bajar de la montaña, que os decía que os imaginaseis, una vez que hemos escogido cómo afrontar la situación y poco a poco vamos desactivando y vamos volviendo a la calma y podemos comer, podemos leer, podemos dormir, eso no ocurre, no hay desactivación y seguimos en estado de hiperalerta en muchos casos o de hipervigilancia, lo que sería incompatible con estados saludables a diferentes niveles. Y para terminar esto y darle una vuelta más de tuerca, además de que se cronifique ese estresor porque sea inescapable, no podemos evitar algunos ejemplos como los que hemos puesto, ¿no? U otros que podemos poner a continuación. Pero además, si hemos estado expuestos a situaciones que nos han hecho sentir muy vulnerables múltiples veces, una respuesta habitual es anticipar qué va a volver a ocurrir para prepararnos y responder más rápido. El problema es que la anticipación per se es un estresor crónico también. Pues cada vez que anticipamos eso que creemos que nos va a ayudar a protegernos, estamos desencadenando una nueva respuesta a estrés, en muchos casos crónica también. Nunca bajamos de la montaña, sino que nos quedamos como en la cima de la montaña que se extiende como una meseta eh, pues infinita a veces. ¿Tiene sentido? Tiene mucho sentido. Y además, yo no sé por dónde tirar ahora, porque tengo un montón de preguntas que hacerte y no sé por dónde empezar. Pero tengo una idea en la cabeza que tú me dices si tengo razón o no, ¿vale? Tiene que ver con la red neuronal por defecto, ¿vale? Em, es verdad que las personas que... A ver, es que tengo varias preguntas en relación a esto, ¿no? A ver, yo entiendo que la red neuronal por defecto es un poco el funcionamiento que hace el cerebro cuando no le estamos pidiendo nada, cuando no estamos focalizando la atención en ningún sitio, más o menos, ¿no? Voy bien, ¿no? Vale. Yo de esto no sé mucho, porque nunca he trabajado a ese nivel. De esto viene muchos estudios en neuroimagen con resonancia magnética funcional. No es mi campo, nunca he trabajado en ello, entonces a fondo no sé. Pero sí, si no hay una tarea, de hecho, en neurofisiología, en resonancia funcional, han empezado a estudiar esta red cuando han dejado de proponerle una tarea concreta a las personas que estaban en el escáner. Así que sí, es lo que se estudia cuando no te Es ofrece que una tengo la tarea. sensación, bueno, si no me puedes responder no pasa nada, porque podemos dejar los interrogantes encima de la mesa, ¿eh? Pero tengo la sensación de que las personas que han sufrido mucho estrés crónico, como tú bien dices, que yo digo tóxico, pero te voy a coger el término, ¿vale? Gracias. Estrés crónico o que han sufrido situaciones que de alguna manera han provocado trauma, tengo la sensación de que el momento en que aparece la red neuronal por defecto, no aparece solo con la función de lanzar información sin más random, sino que muchas veces es información para advertir de posibles peligros, ¿no? Como que cambia el contenido de ese momento del funcionamiento cerebral. O quizás no, o quizás es otra red la que se está activando La, en ese la- momento, no lo sé. la que la que nos habla de posibles peligros es la de saliencia, es la que está buscando lo de la Vale. relación señal-ruido, ¿no? Que se dice, bueno, esto nos daría para otra conversación otro día. Pero Mm, esto de que percibimos cosas inconscientemente, me voy un poco por las ramas, pero tiene que ver con cómo discriminamos a nivel sensorial y a nivel de procesamiento cognitivo lo que estamos detectando, ¿no? Y muchos estímulos ambientales no los detectamos, el cerebro los considera ruido y los filtra, y no llegamos a ujú, procesarlos conscientemente. Y solo detectamos aquellos que son salientes, que son por algún motivo relevantes, ya sea por intensidad, por frecuencia, no lo sé, por cuánto ocupan en el entorno, por el significado que les demos, pero eso no está escrito en piedra, no es un hecho que esté de algún modo codificado en el cuerpo. Entonces, si esa relación en la discriminación del ruido y la señal cambia, se pueden tener alucinaciones sensoriales, por ejemplo. Si empezamos a percibir estímulos que habitualmente se filtrarían, ya estaríamos detectando un ambiente sensorial que no detectan las personas que tengan un ajuste diferente, ¿no?
Entonces, yo creo que esto tiene que ver más que ver con la red de saliencia, que es esta intermedia, que se activa para detectar información significativa. Y, ¿y por qué te decía esto? Ahora se me ha ido la pinza. Da igual, es súper Eh, interesante, o sea que tú sigues. que creo que se activa en ese tipo de contextos. La red neural, por defecto, se decía que era ruido, igual que la ADN basura, ¿no? Todo lo que en ciencia no se entendía, igual que en otros ámbitos, se asume que no tiene ningún significado, pero si está ahí es por algo, ¿no? Entonces, la red neural dicen que tiene, por defecto, que tiene que ver mucho con memorias autobiográficas, por ejemplo, pero también puede tener que ver con la actualización entre una creencia y lo que observamos en la realidad, ¿no? Podemos creer algo, pero si recogemos información y contrastamos lo que creíamos con lo que vemos, al final podemos actualizar lo que pensamos y cambiar nuestras creencias, ¿no? Que nuestras creencias se basen en hechos observables o en hechos que respondan a una argumentación sólida. Esto también lo hace la red neural por defecto. No está solo fantaseando con a dónde me iría de vacaciones si tuviese más pasta o con quién me iría esta tarde si pudiese quedar con quien me diese la gana o qué voy a comer mañana. No tiene que ver solo con estas divagaciones mentales, también puede tener que ver con estas reestructuraciones. Y una última cosa sobre la red neuronal por defecto, esto sí que lo leí, no he trabajado, pero lo he leído por curiosidad. En el contexto en el que antes se pensaba que esta actividad cerebral no tenía sentido, lo que han visto, comparando patrones de actividad en el cerebro de esta red con la red ejecutiva, es decir, con la red que responde a estímulos y a actividades concretas, es que los patrones de actividad anatómicamente a nivel del espacio en el cerebro son similares. A lo mejor cambia la intensidad, pero son similares. Entonces hay autores que proponen que realmente lo que hace esa red de neural por defecto también es integrar lo que se ha vivido y entiendo que reelaborar la integración de esa información sensorial y del significado que se le da de algún modo entiendo que para integrarla, ya sea a nivel de memoria implícita u otros niveles, ¿no? Pero que no es tan dispar. Que lo que está ocurriendo ahí se cree que de alguna forma podría funcionar como un andamio en el sistema nervioso para que cuando ocurren tareas relacionadas con lo que sea, la información que se está procesando, que eso esté ahí disponible y que se pueda responder de forma o más rápida o más fluida. Así que hay cosillas por ahí. Madre, madre del amor hermoso, o sea, todo lo que tengo que aprender. Pero yo Yo me tampoco quedo, sé de esto, ¿eh? Lo he leído, me he flipado joder, no, pues bueno, pues es increíble lo bien que lo explicas y lo poco que sé yo, así que no pasa nada, estamos así. Yo me quedo un poco con la idea también de que cuando hay situaciones estresantes o que generan sufrimiento, que la tendencia un poquito de todo el mundo es poner el foco en los estresores, en lo que está pasando fuera, ¿no? Porque es lo que a veces resulta un poquito más evidente. Pero me apetece destacar también que escuchándote hablar, o sea, todo lo que hace el cerebro, ¿no? Para de alguna manera responder al estrés, regular el estrés o prepararse ante el estrés, nos pasa completamente desapercibido a los profesionales. Incluso yo considero que algo de formación tengo al respecto. Incluso a personas que nos hemos formado un poquito para atender a estas situaciones, hay tal cantidad de cosas que se nos están pasando de largo y que tienen una tremenda importancia que me da hasta miedo, ¿no? Me hace sentir muy, muy pequeñito en mi trabajo. uno de los problemas, fíjate claro, pues tu trabajo a lo mejor aún tú te has formado en temas más de neurofisiología y porque te interesa, porque te llama la atención la parte a lo mejor sistema nervioso autónomo, pero hay muchos médicos que yo creo que no quieren acercarse a este conocimiento porque hay cierta jerarquía, no sé cómo llamarlo. Se ha llegado a pensar, yo creo, en algunos ámbitos clínicos que somos seres superiores. Y cuando se plantea que la respuesta al estrés está conservada evolutivamente y que los animales sociales pueden responder de forma muy parecida ante estresores sociales, y se ha visto en ratas, se ha visto incluso en peces, se ha visto en diferentes tipos de primates, que por ejemplo temas de jerarquías sociales nos pueden afectar igual, incluso a nivel cardiovascular, a nivel metabólico, pues yo he escuchado a médicos y a psiquiatras, no todos, pero algunos decir, es que no somos una rata. No puedes comparar, pero el individuo se siente agredido, se siente amenazado. Y esto da igual que seas un roedor o que seas un Homo sapiens. Entonces,
desacreditar o querer ignorar conocimiento que podría ayudarnos a entender mejor qué le podemos pedir a nuestro cuerpo y lo que no, a lo mejor nos ayudaría a llegar más lejos que considerando que determinada especie es superior, no sé en base a qué criterios. Tengo que decir una cosa ahora, la tengo que decir porque no puedo, si no la digo exploto. En el trabajo que yo tengo somos muy clasistas, muy clasistas. Y a veces parece que los profesionales estamos como a otro nivel también, ¿no? De las personas con las que trabajamos. Eh, se oyen expresiones del tipo, nosotros no somos usuarios, como si funcionáramos de manera diferente. Y es verdad lo que tú dices, ¿no? Es verdad, o sea, nosotros tenemos exactamente el mismo sistema nervioso y caemos exactamente en las mismas trampas que las personas a las que acompañamos. Es verdad que quizás las personas a las que acompañamos tienen una situación más complicada a nivel vital, pero no somos diferentes. Y saber esto es una maravilla, porque cuando ves que las personas a las que acompañas caen en las mismas trampas que tú, los mismos problemas que invitan a soluciones que nos perjudican, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se activa un nivel de empatía que de otra manera no es posible. Es decir, nos empezamos a sentir un poco en la hermandad, ¿no? Igual que tú dices, entre las personas y las ratas, y yo utilizo la palabra rata porque en mi trabajo hay personas que consideran que las personas que la acompañan son ratas, con perdón de la expresión. Es verdad, existe eso, ¿eh? No voy a decir que todo el mundo, pero esa realidad se da, ¿no? Es muy sanador saber que estamos hechos exactamente de lo mismo, ¿no? Yo creo que es una idea que hay que reafirmar de alguna manera. Claro, luego puede haber lo que se llama especialización dependiendo del nicho ecológico, es decir, cada especie tiene el entorno en el que es natural que desarrolle su vida bueno, pues un roedor puede tener más desarrollados aspectos olfativos y un humano puede tener más desarrollado el lenguaje. Sin embargo, estoy harta de escuchar que somos el único animal con lenguaje y eso no es verdad. Tampoco he trabajado Ujú. nunca en eso, me encantaría, pero no llegar a todo. Pero, por ejemplo, se sabe que los roedores se comunican con vocalizaciones en el espectro de los ultrasonidos. Y hay gente que se dedica a estudiar cómo se comunican los roedores estudiando ultrasonidos y discriminan entre diferentes tipos de, pues eso, de vocalización que asocian a diferentes, no solo comportamientos, también se plantea que estados internos del animal, algunos asociados a bienestar, otros asociados a distrés o a malestar. Entonces, una vez más, que no lo podemos percibir, hablando de lo que decíamos antes de la discriminación entre la señal y el ruido. No podemos escuchar cómo se comunica un roedor, pero eso no quiere decir que no se comunique. Quiero decir que sensorialmente nosotros no hemos desarrollado la capacidad de percibir esa parte del espectro, pero del sonido, pero me ha ido por otro lado, pero también quería hacer ese matiz. No, pero es verdad, o sea, incluso cuando, a mí me pasa, no sé si tiene algo que ver, ¿eh? Pero cuando hablas de este tipo de cuestiones con determinadas personas, parece que será algo parecido, ¿no? Es como si cuando hablas de un poco de lo que pasa a nivel del sistema nervioso autónomo, a nivel del cuerpo, parece que estás hablando en chino. Y y es una realidad que mientras no tenga palabras, nadie está pudiendo captar y nadie está pudiendo atender, ¿no? Es una pena que nos estemos olvidando de este tipo de cuestiones, ¿cierto? Te quiero hacer otra pregunta. Y esta me genera muchísima curiosidad. Em, bueno, las típicas respuestas de las que se habla, ¿no? Respuesta de lucha y respuesta de congelamiento, respuesta más en la seguridad, ¿no? Y esa cuarta parte que es el sexo, ¿no? Cuando has hablado del tema del sexo como respuesta adaptativa al estrés, a mí me ha venido una idea a la cabeza que es una conversación que tuve hace tiempo con una compañera, con Ade, que además es mi terapeuta, y me hablaba de cómo en algunas ocasiones eh, las personas necesitamos para protegernos activar a la vez diferentes sistemas, ¿no? Es decir, no, como que no es- a mí siempre me explicaron como que una activación excluye la otra, ¿no? Pero como a veces necesitamos estar, por ejemplo, en la respuesta de colapso y en la de seguridad también, o, por ejemplo, cuando en los casos estos en los que se secuestra a alguien y tienes que de alguna manera empatizar, pero empatizar de verdad con tu secuestrador para protegerte del posible daño que te puede hacer. Y esto se produce mucho también en la infancia que ha sido severamente maltratada, ¿no? Es decir, pero no solo desde la complacencia, sino desde activar también el vagal ventral y el vagal dorsal a la vez, o el vagal ventral, el sistema simpático a la vez. Esto, desde tu perspectiva como neurobióloga, es posible, se entiende de alguna manera, ocurre, Nunca había pensado muy o- formalmente. Sí, es que a había mí fue una pensado cosa que me llamó muchísimo la atención en su momento y creo que explica, y creo que podría llegar a explicar
muchas situaciones que luego se dan, ¿no? A ver, creo que, bueno, la biología es muy bonita porque ayuda a entender la complejidad de muchos tipos de sistemas, ¿no? Aunque sea muy difícil, como todo, creo que la biología invita al trabajo en equipo y a la interdisciplinariedad, porque nadie puede llegar a todo y cuanto más niveles de complejidad sumamos, más se nos escapan. Totalmente. Pero creo que una clave en la biología es la redundancia. Cualquier organismo creo que evolutivamente ha perpetuado respuestas redundantes para asegurarse que las funciones vitales eh, pueden persistir. Entonces, quizás lo que te decía tu terapeuta y tu compi tenga que ver con esto, con el que hay redundancia y hay veces que se activan a la vez esos mecanismos y hay veces que si uno no puede activarse, el otro lo va a poder hacer y eso va a asegurar que el sistema sea funcional, ¿no? Entonces, releyendo estos días un poquillo, ¿dónde lo tengo? Bueno, un libro de Robert Sapolsky, ¿Por qué las cebras tienen úlceras? Que quien quiera saber más sobre estrés, ese libro sí, una información casi infinita, con mucho detalle, con mucho sarcasmo también, como escribe este hombre. Pues claro, él cuenta, o sea, este autor cuenta que en su momento se pensaba que, hablando de sexo, pues que la testosterona estaba en los testículos y que había hombres que después de la Segunda Guerra Mundial pues se casaban más con mujeres jóvenes por el cambio demográfico y muchos estaban preocupados por su rendimiento. Bueno, se hicieron unas locuras con testículos de mono para que estos usuarios se viesen atendidos. Y a raíz de ese ejemplo anecdótico, se dio una vuelta de tuerca porque se pensaba que las glándulas periféricas eran autónomas y funcionaban autónomamente. Y a través de este tipo de demandas sociales parece que se empezó a investigar cómo se coordina la liberación de hormonas en glándulas periféricas. Y fue como se acabó poniendo en el centro de la regulación de muchos procesos corporales de activación y de inhibición el hipotálamo, como, como centro al que llega mucha información del cuerpo y que emite respuestas reguladoras en el cuerpo. Entonces, en este libro lo que comenta este hombre es que hay hormonas que activan la liberación de otras, hay hormonas que inhiben la liberación de otras, pero hay incluso sistemas neuroendocrinos que tienen varias que inhiben y varias que activan a la vez. Una vez más, supongo que como estrategias de redundancia para asegurarse de que si algo falla, esa respuesta pueda ponerse en marcha y pueda terminar también en el momento adecuado. No sé si te he respondido mucho. Yo te he seguido la conversación y no sé, ya no me acuerdo de qué pregunta te he hecho exactamente. Que si se podían activar dos ¿Sabes sistemas lo? a la vez. Ah, vale, 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 vale. Y No, pues básicamente no, todo este no sé. circunloquio para hablar de la redundancia. ¿Sabes lo que pasa? Que estás a un nivel en relación a este tipo de cuestiones que a mí me suena un poco a veces como si fuera un lenguaje al que no estoy acostumbrado, ¿sabes? Y tengo que hacer bastante esfuerzo para poder llegar a entender. Si no se entiende, cambio el lenguaje, porque la idea es que esto No, no, llegue, no. ¿no? Yo, ¿sabes lo que pasa también? Que cuando estás aquí haciendo la entrevista es un poquito complicado porque tengo que estar pensando a la vez en qué te voy a preguntar Ya. después y a la vez en entenderte, ¿no? Pero yo tengo la sensación de que seguramente la gente que esté viendo esto al otro lado seguramente lo esté entendiendo mejor que yo. Vale. ¿Y por dónde seguimos? ¿Por dónde Me te apetece decías, seguir? tengo una idea, me decías lo del vagal dorsal y vagal ventral. Sobre esto puedo contar alguna cosilla, si te Ah, parece que pues, puede. pues si te apetece, a mí me encantaría escuchar. Entonces, primero, doy un paso atrás para poner un poco en perspectiva dentro de lo que contamos en la montaña que nos permite activar la respuesta a estrés y desactivarla. Doy un paso atrás para que veamos como si hiciésemos zoom dentro del cuerpo que permite que esto vaya ocurriendo y luego si quieres, como yo del sistema nervioso autónomo no sé mucho, he estado mirando alguna cosilla estos días y puedo aportar algo para invitar a la reflexión. Entonces, primero, cuando decíamos se detecta la amenaza y se desencadenan todas las respuestas, ¿no? Lucha, huida, congelación, sexo, buscamos Mm, cómo afrontar, tal y cual. Lo más rápido, lo que ocurre más rápido es que se activa el sistema nervioso autónomo, efectivamente, el simpático, que básicamente a través de la liberación de adrenalina o noradrenalina, pues provocan cambios en el cuerpo que se movilice, que el corazón lata más rápido para movilizar sangre más rápido a todas las zonas del cuerpo y llevar oxígeno y glucosa y permitir esas luchas, ya sea de huida ay, o de lucha que requieren esa movilización de energía física, ¿no? Em, entonces, esto ocurre en cuestión de segundos. Una vez que se ha activado el simpático, el hipotálamo, que en parte es una de las
de los centros cerebrales que desencadenan todo esto y también algunas zonas del tronco encefálico, de la parte de atrás del cerebro, a través de la médula, hacen que se active ese sistema nervioso autónomo. Hay otras hormonas que llegan a las glándulas suprarrenales encima de los riñones y hacen que además de adrenalina se libere el cortisol. Entonces el cortisol se libera cuando en esa montañita habíamos llegado a la cima, a nivel de metáfora visual, ahí se libera el cortisol. Primero, ese cortisol se une a unos receptores que, es que el cortisol tiene ahí una clave, una vuelta de tuerca. Hay como dos receptores, como dos mm, mediadores de la señal del cortisol, ¿no? Entonces, el primero, que es el receptor de mineralocorticoides, permite que ese estado de alerta se mantenga para terminar de escanear y que empecemos a buscar procesos de afrontamiento. Los niveles de cortisol siguen aumentando porque las glándulas suprarrenales siguen lanzando cortisol a la sangre y siguen aumentando. Cuando hay más cantidad todavía en sangre y en el cerebro, se unen a otro tipo de receptores que son los de glucocorticoides, que tienen menos afinidad, es decir, necesitan mucha más hormona para que se pueda unir a ellos y para que se activen. Cuando se unen los receptores de glucocorticoides, empezamos a bajar de la montaña metafórica. Esos receptores de glucocorticoides permiten que se active la red neural ejecutiva y permiten que se empiecen a establecer procesos de memoria contextual que nos va a ayudar a recordar lo que es importante de cara a futuras situaciones. Y cuando todo esto ocurre, pues vamos a recuperar, se va reduciendo la frecuencia cardíaca, se van recuperando diferentes procesos vitales, fisiológicos, que nos permite llegar a la base de la montaña y continuar con nuestra vida, ¿no? Entonces, no solo sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo se activa primero, luego se activa el hipotálamo pituitario adrenal, que permite que el cortisol se libere, y el cortisol tiene estas dos etapas. La primera, que termina de activar algunas respuestas, incluso a nivel cerebral, permite, eso lo he estudiado yo directamente en concreto, permite que en respuesta a una amenaza haya neuronas de la corteza prefrontal que nos ayuda a tomar decisiones, estrategia, perspectiva temporal, regulación emocional, inhibición de ciertos comportamientos. Estas neuronas se activan y a continuación con el de receptor de glucocorticoides, cuando hay todavía más cortisol en sangre, todo esto se empieza a apagar, se empieza a desactivar para poder recuperar nuestra normalidad vital si hemos resuelto el desafío. Entonces, por un lado, existe esta secuencia, ¿no? No solo sistema nervioso autónomo. Este inicia todo, pero luego el trabajo lo continúa y lo terminan los glucocorticoides. Entonces, sin cortisol, sin glucocorticoides, no podríamos completar la respuesta adaptativa. No sé si hay alguna relación entre glucocorticoides y sistema nervioso parasimpático, pero lo que sí sé es que hay a veces las diferentes hormonas y diferentes neurotransmisores se modulan mutuamente, ¿no? Entonces hay células que no hacen lo mismo si solo reciben la señal de glucocorticoide que si solo reciben la de adrenalina. Entonces ahí hay muchos niveles de complejidad que empiezan a interaccionar y que hacen que sea todo más complicado. No sé si ha Complicado, tenido sentido complicado, esto. complicado, complicado de cojones sí que es, ¿eh? Ya te digo yo. Me quedo con una historia aquí clavada. Te voy a preguntar también sobre ello, ¿vale? Dices que la respuesta al estrés muchas veces parte de la zona del hipotálamo, ¿verdad? Ujú. Vale. ¿Significa esto, a nivel neurológico, que toda respuesta al estrés o casi toda respuesta al estrés de alguna manera tiene algo que ver con el recuerdo de situaciones previas? ¿O que está de alguna manera Hipotálamo, relacionado con él? hipotálamo no es lo mismo que hipocampo. Mierda, me he equivocado. Vale, de acuerdo. Y mira que lo tenía Eh, apuntado aquí. Y no estaba seguro si era hipotálamo o hipotálamo. Es verdad, no es lo yo mismo. esto Me he equivocado. hasta hace mucho también me liaba mucho, ¿eh? La anatomía también es Ya sabía yo que podía quedar como tonto con esta pregunta, pero no pasa No, nada. La no, que tienes no. que quedar como lista eres tú. De tontos nada. Hay muchos No, datos, es muy difícil y la neuroanatomía yo sé muy no, poca pero anatomía. esto para mí es muy interesante, ¿no? Porque a veces yo te hago la pregunta y tú luego la respondes como buenamente puedas, ¿no? Pero a veces tenemos un poco la sensación, incluso los profesionales que trabajamos con el tema del estrés, ¿no? Que la respuesta al estrés es completamente automática, como que no hay decisiones que medien ni recuerdos que medien en esta respuesta, y si la ponemos a cámara lenta muchas veces, nos damos cuenta de que es un proceso mucho más complejo que aunque tú no tengas conciencia de lo que está pasando, median decisiones, microdecisiones que tú tomas en un momento muy rápido, asociadas también con tu historia y con el recuerdo, ¿no? ¿Esto es verdad o no es verdad? Porque para mí es muy interesante, sobre todo porque has dicho que uno de los factores de estrés crónico
predominantes en las personas a veces es no tener sentido de agencia. Y si nos damos cuenta de que nosotros somos protagonistas incluso en estos microprocesos rapidísimos, en relación a nuestras propias decisiones, cambia mucho. Cambia mucho la sensación que tenemos un poco de control sobre nuestra propia respuesta del estrés. No sé si es una respuesta estúpida, una pregunta estúpida No, 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 no. o no, Sí, pero tengo esa sensación y siempre la he tenido, pero estoy ¿qué pensando en piensas tú al varias cosas respecto? a la vez. Mm, Em, y como no las he apuntado, pero a ver, evidentemente las memorias de vivencias anteriores sí que potencian la respuesta a estrés y aunque no me gusten los diagnósticos clínicos porque creo que etiquetan demasiado y no nos dejan ver a la persona que hay, a la que asocian a la etiqueta diagnóstica, pues estrés postraumático, postraumático, claramente ahí hay memorias que están mm. interfiriendo y que no nos permiten discriminar entre lo que vivimos en el presente y lo que hemos vivido traumáticamente en una situación real original, es decir, estamos percibiendo, hay el matiz amenaza real o percibida. Ahí todos Es decir, estamos de acuerdo. El tema es, otras respuestas que igual no son tan traumáticas también tienen ese componente, ¿no lo tienen? Mm, sí, entonces con respecto a la agencia, aquí estaba pensando dos cosas. Bueno, la primera, la montaña de la que os hablo es la respuesta como canónica, ¿no? Pero luego hay variaciones sobre esto. eh, dependiendo de qué hace que la montaña la podamos percibir como más alta o que todas estas respuestas puedan ser mucho más intensas, que se libere mucha más adrenalina durante más tiempo, mucho más cortisol, muchos otros mediadores que hay. No solo hay esto, hay otras moléculas que no quiero ahora liar, pero incluso hay opioides, por ejemplo. Hay analgésicos endógenos que si el estresor dura mucho tiempo se liberan para que el dolor emocional, que se procesa fisiológicamente igual que el físico, no esté interfiriendo tampoco. Entonces, ¿por qué decía esto? Ay, ahora se me ha ido a mí. Lo de la agencia, lo decía por lo de... Ah, vale. Entonces, ¿qué hace que esa montaña sea muy alta? Que ese desafío se perciba como incontrolable, como impredecible o como de una duración determinada. Si algo sí. percibimos que no lo podemos controlar, nos va a generar una respuesta de estrés mucho más intensa. Si percibimos que no tenemos agencia, por defecto, vamos a percibir cualquier desafío que nos haga sentir amenazados como más difícil de resolver de lo que posiblemente lo sea. Ahora bien, esto se entronca con otro tema a nivel de neurodesarrollo que no conozco tampoco mucho, pero que me parece importante compartirlo, que retomando los mecanismos de afrontamiento, que sabes que hay dos estilos generales de afrontamiento, activo o pasivo. Hay afrontadores pasivos o afrontadores activos, que creo, si no lo he entendido mal, que no es en bloque o todo o nada. Dependiendo del contexto, quizás emitamos un tipo de respuesta u otra. Ahora bien, esto no ocurre solo en respuesta a la voluntad deliberada. Es un proceso que ocurre a nivel de neurodesarrollo. Entonces entiendo que dependiendo de los contextos, de las oportunidades de agencia que se tienen al crecer, el cerebro se conecta de forma que potencia respuestas de afrontamiento pasivo, que a nivel de conectividad cerebral van por un lado, o respuestas de afrontamiento pasivo, que a nivel cerebral van por otro lado. Entonces, digamos que son como rutas de sinapsis que se conectan de forma más eficiente y más potenciadas, es decir, estructuralmente incluso, ¿no? En vez de ser una sinapsis pequeñita, muy ineficiente, pues muy ensanchada y muy establecida, eso se potencia más y de ahí que tendamos a emitir un tipo de respuesta u otro. Entonces, esto lo digo porque quizás, no sé si tiene sentido o no, pero con respecto a la agencia, no sé si podemos ser afrontadores pasivos y conectar con nuestro sentido de agencia. Ya. A mí me suena también lo que estás diciendo un poco a, no sé hasta qué punto esas diferentes redes de afrontamiento tienen que ver también con la respuesta simpática o la respuesta más vagal dorsal, ¿no? Con la movilización y la inmovilización. No sé si tendrían algo que ver. Sin más, Pues lo quizás podemos dejar ahí como una pregunta en el aire, porque es verdad que los que tenemos un apego un poco más de tipo evitativo, ¿no? Que tendemos un poco más a la inmovilización o a la huida también y al colapso, tendemos un poco más quizás a ser afrontadores pasivos, mientras que otras personas igual tienden más a activarse mucho y quizás sea un afrontamiento más de ese tipo, no lo sé. posiblemente lo que te hablaba antes a nivel de redundancia, posiblemente se activen en paralelo, una vez más, conectando con la pregunta que me hacías, se activen en paralelo este tipo de Ya. rutas fisiológicas. Eso no quiere decir que sea irreversible. Gracias a la Ujú. plasticidad, creo que siempre hay margen de acción y margen de reconectar, posiblemente desde la seguridad, generando contextos seguros
se podría reelaborar y se podría reconectar, yo creo, este tipo de... Al fin y al cabo son caminos por los que el cerebro se acostumbra a andar con más frecuencia. Entonces, no quiero dar con esto la sensación de que si por lo que sea percibimos que somos afrontadores pasivos en ciertos contextos lo vayamos a ser siempre. No, no tiene Ujú, por qué ocurrir eso. Y con respecto a la parte de polivagal, yo de esto no sé mucho, bueno, no sé nada, pero solo por hablarlo contigo, lo que veo en la jerga de la teoría polivagal es que se habla mucho de lo ventral y lo dorsal, ¿no? Pero a nivel ujú, anatómico, revisando un poco el sistema nervioso autónomo, la estructuración es más caudal, ¿cómo es? Dorsal caudal, de la cabeza a los pies, ¿no? Entonces ujú, parece que realmente como los centros que inician la respuesta del sistema nervioso simpático, la respuesta a esa activación, están en la región torácica y lumbar, ¿no? Y conectan pues o con las glándulas suprarrenales para liberar adrenalina y cortisol, o o con la parte cardiovascular, o con la parte visceral. Y la parte parasimpática estaría en la región craneal y cervical, y ahí conecta con el sistema cardiovascular, y la región sacral, y ahí conecta con vísceras abdominales. Entonces, al menos a nivel anatómico, lo que se sabe es que la distribución es más vertical que... Siempre me sale. No es en el plano espalda-abdomen, es en el plano de arriba abajo, ¿no? Entonces, creo que la polivagal ayuda a entender de forma práctica procesos que nos ayudan a visualizarlo y que conectan con ciertas experiencias, uy, quizás más a nivel de estados vale. internos, La que me había dado la pero sensación de que te habías quedado un momentito congelada, perdona, ¿eh? Ya está, no hay Vale. problema, sí. Nada, pues eso, que a nivel de lo que se sabe de neuroanatomía, qué proyecta qué, todo esto, por lo que se ha visto, porque entiendo que la polivagal se desarrolló antes de que se supiese cómo se proyectaban las diferentes ramas del simpático y del parasimpático, diferentes ganglios y demás, ¿no? Entonces, que quizás sirva a nivel práctico porque permite de forma eficaz trabajar ciertas cosas, pero una vez más, quizás la complejidad sea mayor y haya ciertas vueltas de tuerca que nos puedan ayudar incluso a afinar un poquito más cuando Sí, sepamos mejor. y de hecho acabas de hacer explícita la principal crítica, y que además es correcta respecto a la teoría polivagal, es decir, que el funcionamiento del sistema nervioso es mucho más complicado de lo que se explica solo a través de un solo nervio, ¿no? O del sistema nervioso autónomo. Está conectado, por supuesto, con el sistema nervioso central, y aquí hay muchos procesos en juego. Yo siempre digo una cosa, yo acepto que la teoría polivagal no es científica. De hecho, ahora estamos hablando con una científica que está explicando por qué no se acomoda a la ciencia. Pero es lo que tú dices, es muy útil a la hora de entender determinados procesos y a la hora de poner palabras a cosas que, claro, si intentamos en las sesiones con las personas hacer referencia a toda esta complejidad de la que tú me estás hablando, es imposible llegar a un mínimo entendimiento, ¿no? Necesitamos siempre simplificar mucho para poder entender la realidad. Y yo creo que hay una cosa que tiene la teoría polivagal muy buena, que, que a veces no se tiene en cuenta, es que al simplificar tanto la realidad, permite muy bien entender los procesos interpersonales. Es decir, como cuando uno sube, otro baja, se dan las respuestas, ¿no? Las respuestas que de alguna manera retroalimentan el síntoma y que ocurren a la velocidad del rayo. Pero claro, para entender lo que ocurre a la velocidad del rayo, muchas veces fuera del terreno de la conciencia, hace falta una teoría muy simplificada, porque si complicamos demasiado las cosas no podemos procesar lo que está pasando. Por eso a mí me gusta tanto ese planteamiento, ¿no? De entender las relaciones humanas. No porque sea ciencia, sino porque nos permite entender la particularidad de lo que está pasando, ¿no? De Pero en una ese manera muy sentido, simplificada. creo que tampoco la ciencia dejaría de aportar lo que creo que debe aportar a la sociedad si por volvernos muy puristas dejamos de mirar aquello que en la práctica está aportando algo que funciona, ¿no? Entonces, pues Ujú. a lo mejor hay que cambiar términos en algún momento para afinar más alguna cosa sin tanta jerga, pero a lo mejor viendo el proceso como, bueno, pues que puede tener yo qué sé, tres pasos más por el camino o que puede ir de la mano con otro tipo de procesos que a lo mejor si incluso lo incluimos de forma más integrada, pues nos ayude a incluso a comprendernos mejor, pero que eso será el futuro, no tiene por qué ocurrir ahora. Pero vamos, que no creo que el hecho de que la ciencia actual no apoye todos y cada uno de los postulados de la teoría polivagal, no, creo que no tiene por qué invalidar la potencia que tiene
en la práctica. Yo me quedo un poquito también con lo que has dicho antes de que ojalá hablásemos más entre profesiones. Y me atrevo a añadir una cosa que tú no has dicho, que es que ojalá además lo pudiéramos hacer desde la humildad de que estamos en terrenos completamente diferentes y de que nos podemos aportar sin necesidad de llevar la razón en nada, ¿no? A mí me parece maravilloso poder tener esta charla contigo, de la cual, si te soy sincero, he entendido el 50%, porque, porque es verdad que me cuesta, no estoy acostumbrado a entender este tipo de procesos, ¿no? Pero es una maravilla poder hablar con alguien que se dedica a este tipo de cuestiones en un plano de igualdad. Es decir, yo estoy en un Eh, terreno, tú estás en otro, podemos comunicarnos y de aquí seguramente saldrán Ojalá. cosas, ¿no? Fíjate que Porque es una si pena, a te mí cuesta, me da mucha rabia, sí, no iba a decir solo, que a mí me da mucha rabia cuando nos diferenciamos por profesiones y no entendemos que todos tenemos un poco el mismo objeto de conocimiento, el mismo objetivo, que es ayudar a las personas y entender un poco cómo funciona el ser humano, ¿no? Y que es imposible eso abordarlo solo desde un punto de vista. es Entonces, imposible, está condenado al fracaso, yo creo. mm, Y solo decir que si te cuesta seguirme es porque posiblemente, como una forma de validar lo que dices, de que al no tener yo tampoco suficiente experiencia interdisciplinar, necesito seguir aprendiendo cómo aproximar el discurso a otras miradas para que llegue más. Porque aunque intente evitar ciertos tecnicismos, al final lo que ocurre es que no estoy estás habituada acostumbrada. a salir Tienes de la red neuronal va por donde va, claro, que es a lo que estás tú acostumbrada. las cosas en las que estaba pensando. Una importante que no le he dicho y que creo que también puede ayudar a entender muchas cosas, es que detrás de esta respuesta a estrés, de la que hemos hablado, que puede tener sus variaciones, ¿no? La clave de todo es la liberación de energía metabólica. Es decir, para responder a un estresor, lo que el cuerpo y la mente necesita es tener energía disponible. Y por eso, además de la adrenalina y el cortisol, que entre otras cosas lo que hacen es potenciar que metabólicamente las moléculas se corten, por así decirlo, para liberar la energía que almacenan determinados nutrientes y tipos de moléculas, pues eso, cuando hay mucho cortisol y mucha adrenalina, las grasas se degradan, las proteínas se rompen, porque cada vez que una molécula de este tipo se rompe, se libera energía para dejársela al cuerpo disponible, ¿no? De modo que si estamos ante una situación crónicamente estresante, hay liberación de glucosa constante, por ejemplo, y de ahí que una persona con depresión, por ejemplo, diga que no puede más, porque es que literalmente no tiene energía. Una persona con depresión puede llevar operando en un estado de alerta tanto tiempo que su cuerpo está movilizando permanentemente glucosa y no la está utilizando para nada efectivo, pero como la ha movilizado constantemente, no la ha almacenado. Entonces, otra de las cosas que pasan en el cuerpo, cuando el cuerpo responde al estrés, es que hay cambios a nivel pancreático. Entonces, se potencia la activación del glucagón, que lo que hace es romper esos depósitos de glucosa para liberar glucosa y se inhibe la insulina. La glucosa se deja de acumular y dejamos de tener reservorios de energía en el cuerpo. Si estuviésemos expuestos a un estresor agudo, cuando la respuesta se termina, bajamos de la montaña y entramos en estado de parasimpático, vegetativo, reposo, podemos comer, podemos descansar, podemos dormir y el cuerpo almacena recursos energéticos y todos los tejidos que han estado como en un sobreesfuerzo en esa respuesta, en esa búsqueda de afrontamiento, esos tejidos se reparan. El problema también del estrés crónico es que dejamos de almacenar recursos de energía a través de lo que comemos y dejamos de reparar, el cuerpo deja de reparar tejidos que se hayan dañado como esa consecuencia del uso excesivo. Y además de esto, hay procesos que se inhiben, que no son prioritarios para la supervivencia. Se puede inhibir la reproducción, de hecho, andrógenos, estrógenos y progesterona se inhiben en respuesta al estrés, en algunos casos. Entonces, si se inhibe la función inmune, se inhibe la función metabólica, se inhiben procesos de sueño porque no son prioritarios para la supervivencia, esto de forma sostenida en el tiempo también tiene muchas derivaciones. Eh, entonces, por añadir ahí que aunque aparentemente no vaya de la mano de sufrimiento psíquico, eh, añadir esto que ocurre persistentemente en el cuerpo, creo que también nos podría dar simplemente a nivel de fatiga o incluso de desesperanza, ¿no? Yo me pregunto, ¿en cuántos casos de personas que se sienten desesperanzadas y que no pueden más, realmente
están energéticamente exhaustos. Realmente sus cuerpos a lo mejor no tienen reservorios de energía llenos. Y ya no es solo el significado que le dan en sus narrativas, es que Ujú. literalmente están exhaustos metabólicamente. Sí, hoy hablaba con una mujer también en relación a esto, ¿no? En cómo cuando pues pasas una temporada con muchísimo estrés, al final el cuerpo tiene que echar el freno, ¿no? Tiene que echar el freno, pero también es una sensación brutal de agotamiento, ¿no? Y cómo a veces también, esto se ve mucho en niños, ¿no? Y cuando han echado el freno, y necesitan ese descanso y están a veces incluso con sensación de desconexión, ¿no? Y les pides algo, como rápidamente salta la respuesta de lucha de manera brutal, como una forma de volver a disponer de energía para tirar para adelante, pero es algo también muy fisiológico, ¿no? O sea, es curioso, porque a veces no nos damos cuenta, parece que los niños muchas veces en clase igual están como, en clase o donde sea, ¿no? Mm. Están como tranquilos y realmente están con el freno echado porque no tienen energía. Y esa reactividad muchas veces es sintomática de que solo a través de volver a esa respuesta de estrés pueden obtener algo de energía para tirar para adelante, ¿no? Hay que movilizarla, En sí. la teoría polivagal decimos muchas veces de que cuando las personas estamos muy en el vagal dorsal, una de las salidas habituales es hacia la activación simpática, ¿no? Porque no es posible conectar con la seguridad, ¿no? Te quiero decir que cómo se entrelaza de alguna manera, qué curioso, ¿no? Lo psicológico con lo fisiológico, ¿no? Para dar sentido un poco a la conducta humana. Muchísimo. Ana, una cosita. Estamos terminando, ¿vale? Vale, A mí me gustaría, y esta es la parte más interesante seguramente, ¿eh? No sé si te pediré demasiado. Si tú dime. tuvieras que lanzar un mensaje, algunas ideas, las que tú quieras, ¿vale? Para las personas que acompañamos el sufrimiento, y ahí podemos hablar de profesionales del ámbito educativo, sanitario, social, con todo lo que tú sabes, ¿qué ideas te gustaría dejar ahí para que sí o sí aceptemos? Oh, gracias por esta pregunta. Porque creo que nos vendría bien no sé, refrescarnos Bueno, y poner la atención en las cosas importantes. la primera, lo que comentabas, reconectarnos con la importancia de lo interdisciplinar. Nadie puede saber todo, nadie está en la posesión de la verdad absoluta. Nos, si tendemos, si unimos fuerzas, si hacemos el esfuerzo de entender la aproximación de otros, creo que podremos trabajar de forma podremos perder factores de confusión, es decir, tendemos a sesgarnos mucho porque cada uno tenemos nuestro carrete habitual. Y creo que uniendo fuerzas de forma colectiva, aunque haya que hacer el sobreesfuerzo de hacernos entender, como me pasa a mí que todavía no consigo hacer bien esa traslación, y de entender a los demás, al contrastar perspectivas, creo que por un lado enriqueceríamos más nuestra mirada porque nos sesgaríamos menos, como que corregiríamos los sesgos y ensancharíamos más eh, el escenario al que estamos mirando. Tendríamos como una visión más global de aquello a lo que estamos mirando. Por otro lado, diría que la emoción todavía está muy denostada. No sé si por siglo XIX, por el racionalismo, porque creemos que la razón nos hace superiores, pero creo que hay que hacer las paces con la emoción. Creo que hay que entender lo que evolutivamente significan los diferentes estados emocionales y no hay que tenerle miedo a la emoción. Creo que hay que escucharla, hay que entender que es una parte más de nuestro cuerpo y nuestra mente que nos está avisando de que hay algo en lo que no estamos poniendo atención. Y esto me lleva a que creo que es importante que todas las personas que trabajen acompañando el sufrimiento hagan un trabajo personal. Porque sí, lo que me decías, la memoria de lo vivido creo que tiene muchas repercusiones, en muchos casos a nivel de reactividad. Y creo que para evitar o bien contagios o bien poner tanta distancia que la empatía sea posible, creo que es importante haber hecho el trabajo personal como para que no nos asusten nuestras propias emociones y no nos contagiemos, pero tampoco las congelemos o nos desconectemos de ellas. Porque creo que, como hablábamos sobre el dolor hace un rato, el dolor se procesa en una parte de la corteza prefrontal que tanto foco tiene hoy en día porque se supone que nos hace muy superiores. En esa zona que procesa el dolor, eh,
ese dolor tiene una función. El dolor a nivel fisiológico tiene la función de evitar que se perpetúe un daño sobre un tejido. Si es a nivel de dolor psíquico, tiene la función de evitar que se perpetúe ese dolor de forma innecesaria. Y hay autores que proponen que el dolor es un puente. Puede ser un puente hacia la conexión o puede ser un puente hacia la lucha. Si no nos conectamos bien con nuestra historia y activa una respuesta defensiva, no vamos a poder escuchar al otro. Porque si no toleramos nuestro propio dolor, no vamos a tolerar el dolor del otro. Mientras que si hacemos nuestro trabajo y desarrollamos recursos, nuestro trabajo personal, y desarrollamos recursos para tolerar ese dolor, creo que se puede utilizar esa experiencia como conexión para hacer una escucha empática y activa sin irnos o inconscientemente o reactivamente a sitios donde podemos tolerar, como las personas que, bueno, en vuestro caso, que acompañáis. Y en mi caso lo pongo un poco en primera persona porque ahora trabajo con personas también, con pacientes. Y bueno, estoy siendo consciente en estos últimos años de lo que implica también la escucha en ese sentido. Así que no sé si aporta mucho o poco, pero el tercer punto y el último, que aunque parezca que lo físico pesa menos que lo psicológico. Creo que el cuerpo es el escenario en el que suceden las cosas, en el que sucede la vida, la nuestra, y la interacción con las personas que pasan por nuestra vida. Y creo que dejar de mirar al cuerpo nos aleja de la realidad que define qué se puede y qué no se puede. El cuerpo tiene unos límites. Y no ser conscientes ni de cuáles son, ni de qué procesos subyacen, incluso la interacción personal, que estudio de ahora, ¿no? Conexión social, habilidades de interacción interpersonal. Esto está codificado por el cuerpo y depende de nuestros primeros años de vida. Y si no somos conscientes de cómo se acumulan todos esos procesos y cómo se articulan en el cuerpo y del cuerpo a la mente y de la mente a lo interpersonal, no entendemos nada. Entonces, estamos reaccionando más que respondiendo, diría yo. Y creo que entender cómo funciona el cuerpo nos ayuda a responder más y a reaccionar menos. No sé si tiene sentido. Para mí un montón, desde luego. Imagino que para la gente que nos está escuchando también. Juana, pues de verdad, muchísimas gracias por este ratito. Yo creo que me voy a ver Muchísimas la gracias a ti. entrevista otra vez con papel y boli porque me da pena haberme perdido cosas importantes. Y te agradezco un montón que nos hayas dado esta perspectiva un poco desde la neurobiología, ¿vale? Para mí es una maravilla poder sentir curiosidad por las cosas que tenemos en común, pero también por las cosas que de alguna manera nos diferencian, ¿no? Porque creo que Muchísimas la gracias a ti. regulación, sí, iba a decir que yo creo que la regulación tiene mucho que ver también con esa curiosidad, ¿no? Decir, a ver qué nos encontramos y a ver qué pasa. Así que de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con Que yo nosotros, te quería dar ¿vale? las gracias porque me hace mucha ilusión poder hablar contigo. Si vieses mi WhatsApp, y esto no es por, ahora no le quiero dorar la píldora a Gorka, pero realmente te admiro un montón por tu forma de hablar, por tu honestidad, con lo que yo busco la integración, por cómo integras tantas miradas, tantos campos, por tu honestidad, que creo que está en peligro de extinción hoy en día. Y creo que no deberíamos tener miedo a ser críticos con nuestros propios sectores porque no lo hacemos por jerarquía, lo hacemos porque queremos construir y que nuestros sectores evolucionen hacia algo constructivo y sostenible, que realmente ayude a lo que buscamos, que es acompañar a las personas que sufren. Entonces, bueno, me gusta mucho cómo lo plasmas y me hacía mucha ilusión. Para mí esto es como un regalo de Reyes perpetuo en bucle. Así que gracias por la oportunidad y gracias por hacer posible el que compartamos con otras personas que podemos hablar entre sectores y que si hoy me he pasado de rosca porque me falta práctica, pues lo podemos repetir y voy calibrando el... Pero, pero cada uno se pasa por donde se pasa y yo porque te hago preguntas tontas y ya está, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Nos podemos seguir hablando y seguir entendiendo, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad, Ana. Un Un niño. placer estar aquí contigo, ¿vale? Gracias. Aún. A ver cómo apago esto. Espera, vale. Le voy a dar a finalizar la reunión, ¿vale? Y luego te llamo Vale, para comentar un poco la vale. jugada.